capítulo 2, Hechos capítulo 2, versículo 14. Amén. ¿Ya lo tienen? Yo estoy leyendo en Reina Valera. Y yo le voy a pedir, hermano, que aquí hay muchas personas hoy que vienen por primera vez, ¿sí? Y en algún momento se van a sentir como perdidas en la predicación, ¿sí me hago entender? Yo le pido a usted que le pida ahorita en la oración al Espíritu Santo que lo guíe, que abra su entendimiento. Porque es necesario que nosotros entendamos todas las cosas. Nos han enseñado acerca de un Dios bueno, un Dios que envió a su Hijo, que dio su vida por nosotros, que nos ha librado del pecado, que nos ha dado vida eterna, ¿cierto? Pero también es un Dios que así como vino la primera vez, Él volverá. Amén. Y eso es lo que nosotros tenemos que estar predicando. Lo que pasó, pues ya pasó. Salvación, vida eterna. Pero ¿qué es lo que nos espera? Y en eso es que nosotros como iglesia tenemos que enfocarnos. Porque de eso depende su salvación, mi salvación y la salvación de todas las personas que están allá afuera. Amén. Dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Padre Celestial, nosotros te damos gracias por esta tu palabra. Gracias por este profeta, Señor, que tú has puesto, Señor, para que nos muestre, Señor, el camino. Que sea tu Espíritu Santo, tal y como lo escribió Él, que ha sido derramado sobre cada uno de nosotros. Todo aquel que hemos creído en ti, Señor Jesús. Hemos sido llenos de tu Espíritu Santo y profetizaremos conforme a tu palabra. No conforme a lo que el hombre piense, sino lo que tú dijiste, Señor. Entonces obra con poder y traspasa nuestro entendimiento en esta mañana. Te lo pedimos rogando y creyendo en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Tome asiento. Pues que el Espíritu Santo esté en medio de nosotros y ahora habite en nosotros, pues ya no nos extraña, lo sabemos. ¿Sí? Todo aquel que confiesa que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, dice el libro de Efesios en el capítulo 1, que una vez nosotros creemos, leemos, creemos, inmediatamente el Espíritu Santo viene y empieza a habitar en cada uno de nosotros. No es que, ¿cuándo vendrá el Espíritu? Yo creo, pero no lo he visto. Yo creo, no lo siento. No. La palabra del Señor dice que cuando nosotros leemos y creemos, inmediatamente el Espíritu Santo viene ¿a qué? A morar en nosotros. Y el Espíritu Santo es las arras. Ustedes recuerdan que son las arras. La garantía de que lo que hizo el Señor en la cruz por medio de su sangre se va a cumplir. Es decir, que el Espíritu Santo viene a morar en usted. ¿Hasta cuándo? Dice la Biblia. Hasta el día de la redención, de la posesión adquirida, cuando el Señor regrese. ¿Por qué hacíamos esta introducción y este comentario al principio? Porque nosotros hemos creído que Jesús vino
Si ustedes miran el 24 de diciembre, el 25, van a ver que incluyendo los japoneses, los chinos, los franceses, todas las naciones celebran ¿qué? La Navidad. Pero el lío grande no es celebrarlo. El lío grande es que, aunque celebran la Navidad, a él no le conocen. Y la palabra del Señor nos enseña que nosotros necesitamos conocer a Dios. ¿Por qué? Porque los antiguos se perdieron por falta de conocimiento. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Buscar la forma de acercarnos más a Dios. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17:3. Yo creo que es uno de los versículos más usados. Fíjese que esta porción que nosotros estamos leyendo, Pedro hace referencia a que todo esto que está aquí está escrito en el libro de Joel. Cuando nosotros leemos esta porción decimos, sí, bien, chévere. Pero ¿qué quiere decir esto? Que derramaré de mi espíritu y luego vendrán señales sobre la tierra y habrá vapor y humo y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Y mire lo que dice aquí, antes de que venga el día del Señor. Imagínense que en las Escrituras esta oración aparece 17 veces, por lo menos en Reina Valera. Y yo estaba mirando, no las vamos a leer, yo solo le voy a dar a usted las citas. Y si el Espíritu me da para leer alguna, la voy a leer. Isaías 13:6, mire cómo empieza. Aullad porque está cerca el día del Señor. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Ezequiel 33. Porque cerca está el día del Señor, día nublado, día de castigo. Sigamos leyendo rápidamente, no quiero que lo busque, usted solo escuche, si quiere anote la cita. Amos 5:18. Ay de los que desean el día del Señor. Versículo 20. ¿No será el día del Señor tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor? Abdías capítulo 1 versículo 15. Porque cercano está el día del Señor sobre todas las naciones. Sofonías 1:17. Calla en la presencia del Señor, porque su día está cerca. Primera de Tesalonicenses, vamos al Nuevo Testamento. Y yo quiero que lo leamos completico ese pedacito. Esto sí lo quiero leer porque es importante y porque esto nos va a dar claridad. ¿Ustedes recuerdan la semana pasada, espiritualmente, dónde está usted? ¿Se hizo esa pregunta? No terrenalmente, sino espiritualmente, ¿dónde usted se encuentra? Vuelvo y hago la pregunta, si el Señor viniera hoy, ¿usted se va con el Señor? Tenga la plena seguridad, si usted ha creído en Cristo, que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tal cual. Si el Señor viene hoy por su iglesia y usted ha creído, usted es parte de la iglesia. Y dice que el Señor arrebatará. La palabra arrebatamiento en la Biblia se escribe zarpazo o harpazo con H. Es como cuando un león, un tigre manda Así dice el Señor que nos va a arrebatar a su iglesia. Y dice también la Escritura que cuando el Señor Jesucristo vino para librarnos de la ira venidera, de ese día grande y manifiesto del Señor. Es decir, que la iglesia va a ser tomada antes. Y el día del Señor no es un día, porque el día del Señor dice que, en segunda de Pedro dice, en segunda de Pedro 3, leámoslo, segunda de Pedro 3, estoy cerquita.
Leamos segunda de Pedro 3, 9. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente ¿con quiénes? Con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Siga leyendo después. Entonces, dice que para el Señor es ¿cuántos días? Un día es como 1000 años y 1000 años como un día. La semana pasada hablamos precisamente de esos 3 días del Señor. Y dice primera de Tesalonicenses 5:2. Porque vosotros sabéis perfectamente a quién le está hablando el apóstol. A la iglesia. A los que hemos creído. ¿Sí me hago entender? Por eso dice, ustedes, iglesia, piedra viva, ustedes saben perfectamente. ¿Qué está diciendo el apóstol? Que ustedes ya saben. Entonces, ¿cómo es posible que yo no les predique de este tema? ¿Sí me estoy dando a entender? Necesitamos saber perfectamente. Dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, pare ahí. ¿Cuál es el eslogan de las Naciones Unidas? Paz y seguridad. No quiero ahondar en esto, ya usted tiene esa imagen ahí. Estamos en los tiempos postreros, por no decir finales. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. ¡Ojo! No dice vendrá sobre nosotros. Dice ¿sobre quién? Sobre ellos. ¿Quiénes? Los que no han creído. Porque la iglesia va a ser tomada. ¿Entendemos? Entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. No hay posibilidad. Si nosotros predicamos el evangelio, no nos van a coger dormidos. ¿Me hago entender? Necesitamos estar despiertos, necesitamos estar alerta, necesitamos ser esas 5 vírgenes que estaban con sus lámparas llenas y no las 5 que estaban con sus lámparas vacías, descuidadas. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. ¿Se acuerda que vivíamos en las tinieblas? Pasamos de la oscuridad a la luz admirable. 6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos ¿qué? Sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos de día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos de la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Entiendan, iglesia, que si nosotros morimos, morimos con la esperanza. La esperanza es que
dormiremos y abriremos nuestros ojos y le veremos. 9, ¿cierto? Porque no nos ha puesto Dios ¿para qué? Pregunto, ¿la iglesia, el Señor nos va a pasar por la ira? Dice que no, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, ahí lo dice, animaos unos a otros y edificados unos a otros, así como lo hacéis. Miren, el día del Señor, grande y manifiesto, inicia con la gran tribulación. Lo primero que nosotros vamos a ver va a ser el arrebatamiento de su iglesia. Y los otros que duermen sin esperanza estarán ahí. 7 años después es cuando el Señor pondrá sus pies sobre la tierra y dice que el monte se partirá en 2. Y haciendo el análisis, dice que va a ser un lote más o menos de 300 kilómetros, donde todos los ejércitos que están peleando en contra de Dios van a quedar muertos. Y dice la Escritura que las águilas, los animales de rapiña, en otras versiones, descenderán y comerán sus carnes. Lea el Salmo 2, por favor. Todas las naciones se pondrán en contra de Dios. Les quiero anticipar. Dice la Escritura, y le preguntan al Señor Jesucristo. Eso está en Marcos. Ya me salí, pero no importa, es tan importante. Marcos capítulo 2. También está en Mateo capítulo 9. Y miren lo que está sucediendo aquí en Marcos 2. Si me pierdo, alguien me ayuda. Marcos 2. Si estoy en Marcos 2. Listo, sí. Marcos 2:16. ¿Está conmigo? Después me preguntan, ahorita ustedes se van a preguntar, ¿y qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Pues todo. Dice ahí. Marcos 2:16. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? ¿Que él come y bebe con publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, ponga mucha atención, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores. ¿Quiénes necesitan el médico? Pues los pecadores, los justos no. Pero ¿sabe qué? Le anticipo. Justos ni aún uno, dice la Escritura. La única forma de nosotros poder presentarnos, hoy que estamos tomando la Santa Cena, delante del Padre, es porque Jesús nos justificó delante del Padre. Nuevamente lo digo, sus pecados ya no son sus pecados, sino sus pecados los llevó Él en la cruz. Entonces cuando usted se presenta delante de la presencia del Padre, ¿cómo lo va a ver el Padre? Sin ningún pecado, porque Él cargó sus pecados en la cruz. Si usted cree eso, salvación y vida eterna. De otra manera no se puede. Suceden muchas cosas ahí en ese instante. Al retirar los pecados y llevarlos en la cruz, el Espíritu Santo viene y toma posesión de su morada, que es usted. Mire, esto es maravilloso. Dios viviendo en cada uno de nosotros, el Espíritu Santo de Dios dentro de usted, le da garantía de que cuando venga ese día grande y temible, usted se va con el Señor. ¿Y sabe qué? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, también será quitado en ese instante. ¿Y sabe qué dice la Escritura? Que buscarán dónde esconderse.
Abrirán búnkers, digo yo. Se orinarán en sus cisternas del miedo, del susto. ¡Ay, ay! ¿Me hago entender? Pero nosotros, iglesia, no vamos a estar. Oiga, iglesia, y si no vamos a estar, ¿cuál es la labor nuestra? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Eso es lo que nosotros vamos a ver hoy. Mire qué cosa tan importante. Termino de leer esta porción, versículo 10. 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos los unos a los otros y edificaos los unos a los otros con estas palabras. Entonces, fíjese, nos dice, nosotros entre nosotros decimos, sí, bueno, gracias Dios, ya somos salvos. Gracias Dios, porque tú moriste y hemos creído y tenemos vida, salvación, ¿cierto? ¿Y qué pasa con el resto de las naciones? ¿Qué pasa con sus familiares, sus amigos? ¿Qué pasa quizá con sus propios hijos? ¿Qué pasa quizá con sus padres? ¿Qué pasa quizá con esa familia cercana o esa familia lejana? Ya nosotros garantizamos salvación y vida eterna, pero ¿qué de los demás? Mira, la Biblia dice que el que no es amigo de Dios se constituye en enemigo de Él. Usted es amigo de Dios, pero no ve que si su papá o su mamá o su primo o su vecino no ha creído, ese vecino es enemigo de Dios. Leímos el Salmo 35. Y ahí David está clamando para que pues Dios obre en contra de sus enemigos, pero hay algo que me conmueve mucho acerca de este salmo. A mí se me olvida hablar de los salmos. Y miremos el versículo 15, creo que es el 15. Yo necesito separadores porque si no después no llego a la cita. Salmo 35, versículo 15. Vamos un momentico al Salmo 35, 15. ¿Sí me están escuchando bien? Aunque David está clamando por la ayuda del Señor en contra de sus enemigos, hay un momento en el Salmo donde uno se queda perplejo. Leamos desde el 11. Dice, se levantan testigos malvados. De lo que no sé me preguntan. Me devuelve mal por bien para afligir mi alma. Y mire lo que dice el versículo 13. Oído a esto. Pero yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio y afligí con ayuno mi alma y mi oración se volvía a mi seno. ¿Entiende que él ahora está clamando por sus enemigos? ¿Y se vistió de qué? ¿De cilicio y de ceniza? ¿Y ayunó? No por él. Ojo, no ayunó por él. ¿Ayunó por quién? Por sus enemigos. Nosotros, mire, nos enseñaron mal. Mire, las peores enseñanzas que nos pueden haber hecho es acerca del ayuno. Otra mala enseñanza, vamos a mocharle la cabeza a Satanás. No podemos, porque ya ha sido derrotado y el único que lo puede derrotar es ¿quién? El Señor. Usted no puede en contra de Satanás, no puede, ni él puede en contra de usted. ¿Sabía que nosotros somos más que él? Por eso venga al seminario. Yo le dejo preguntitas para que usted diga, yo quiero conocer. Entonces nosotros estábamos ayunando, ¿por qué? Señor,
aquí estoy, pobrecito de mí, no he comido, mi cuerpo me lo recuerda, necesito ese empleo, necesito que me sanes, necesito que me des. Hay un proverbio que dice que ¿cuál es la que chupa sangre? La sanguijuela dice, dame y dame y dame más. Y nunca se sacia. Pues así nos volvemos nosotros, como una sanguijuela. Señor, ¿sabe qué hacemos? Torcerle el brazo a Dios. Dios ya estableció una voluntad. Y la voluntad de Dios es que todo este universo va a ser recogido. Señor, que no venga el fin. Señor, que no vengan terremotos. Señor, eso es lo que a veces nos enseñan a orar. Pero no se puede, porque la Biblia dice que el día grande y manifiesto del Señor va a venir y va a venir. Pregunto, nosotros espiritualmente, ¿dónde estamos? ¿Hemos entendido? Y yo quiero que hoy usted se abroche el cinturón. De verdad, abroches el cinturón, porque necesitamos comprender para qué es el ayuno. No es por mis cosas, no es por mis caprichos, no es para que Dios me solucione los problemas coyunturales en los cuales yo me he metido. ¿Puede creer que hay gente que ayuna para que se le arregle la nevera? No es. El ayuno tiene solamente un propósito y no es por usted mismo. Si usted ha creído, oído. Si usted ha creído en el Señor Jesucristo, dice la Escritura que todas nuestras obras son como trapos de inmundicia. Trapos de inmundicia, otra versión. Trapitos menstruosos, dice la palabra. Isaías dice, así son nuestras obras delante del Señor. Entonces, si yo me cohíbo, me abstengo de alimentos para pedirle por mis caprichos y mis problemas y mi situación, ¿sabe qué? Usted está afligiendo la carne, eso es una obra de la carne y la Biblia dice que eso no le agrada a Dios. Hoy usted va a entender qué significa ayunar verdaderamente y por qué nosotros como nación, la nación de Cristo, tenemos que ayunar. Afortunadamente, ayer por la mañana tuvimos tiempo de ayuno y nadie vino. Mire lo que el Señor nos va a hablar hoy. Yo voy a demorarme un poquito porque no tenemos clase, pero es muy importante que nosotros entendamos esto. La palabra ayuno o desayuno, digámoslo así, que usamos para desayunar, es romper con el ayuno. En inglés es más entendible. La palabra desayuno en inglés se llama breakfast. Y la palabra break es romper. Fast, ayunar. Romper el ayuno. Y nosotros desayunamos, estamos rompiendo el ayuno. Es decir, que todos ayunamos en algún momento. Y a las 9 de la mañana, a las 8, usted desayuna. Es decir, rompe el ayuno. En la Biblia nosotros vamos a encontrar N cantidad de personajes que ayunaron. Algunos un día, algunos 3 días, algunos 21 días. Y el Señor Jesucristo 40 días. Le adelanto, no se vaya a ir de la congregación por lo que va a escuchar, por favor, porque a veces nosotros tenemos algo arraigado aquí en nuestra cabeza, en nuestra mente, y entonces ya no abrimos nuestro entendimiento para escuchar la verdad. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces fíjese, cuando hablamos del ayuno, no hay un tiempo específico para ayunar, sea el tiempo que usted disponga, si es que ayuna o no ayuna. Pero ojo a lo que vamos
hablar. Vamos primeramente al libro de Joel. ¿Por qué Joel? Porque la porción que tomamos, que viene el Espíritu Santo, y tus hijos profetizarán, y sus hijas profetizarán, y pondré en mi Santo Espíritu, pues eso es lo que Pedro está hablando. Pero como no puede volver a repetir el libro de Joel, pues nosotros vamos a ver el contexto y el pretexto y el posttexto para entender de qué está hablando este siervo del Señor. Y mire conmigo, Joel capítulo 1, yo lo voy a leer, pongamos mucha atención, el que me pueda seguir, pues me sigue, pero trate de leer con mucho entendimiento. Mire, esto es la vida. Joel es un libro que está hablando acerca de una destrucción que ya sucedió. Pero el mismo libro de Joel nos hace la pregunta al principio. ¿Esto es lo que ya sucedió o lo que va a suceder? De antemano le digo que ya sucedió y se va a volver a repetir. ¿Listo? Y dice ahí, palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Quiénes? ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? ¿Pasado? ¿Futuro? No sabemos. De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Y lo que quedó de la oruga, comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió de lo que dejó el revoltón, de lo que el revoltón había quedado. Despertad, borrachos, llorad, gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os será quitado de vuestra boca. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelas de león. ¿De qué está hablando esto? Está hablando del Apocalipsis. Usted va a encontrar este mismo texto en Apocalipsis capítulo 9. ¿Cómo describe las langostas cuando vengan en el final de los tiempos sobre toda la humanidad? Porque pueblo fuerte, ya leí esto, 7, me tiene desubicado ese golpeteo. Asoló mi vid y descortizó mi higuera. Del todo la desnudó y derribó sus ramas, quedaron blancas. Llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de tu juventud. Mire, ahí quiero hacer un pare. Nosotros como iglesia, ¿quién es nuestro esposo? Dice la Escritura, el Señor. Y voy a hacer un pare ahí porque es importante. Vamos un momentico. Mateo, si no estoy mal, yo creo que lo pude haber anotado. Vamos a leerlo. Yo ya lo dije, pero alguien que me ayude, porque no lo había buscado. Le preguntan al Señor Jesucristo, voy a dar el contexto y alguien me busca la cita. Le preguntan al Señor Jesucristo, estábamos leyéndolo ahorita. Vamos, mire como el golpeteo Marcos capítulo 2. ¿Me perdonan la vida? Marcos capítulo 2, estábamos ahí. Versículo. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Ahí habíamos quedado. 18, ojo con esto. Y los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos, ¿qué? Ayunaban. Y vinieron y le dijeron, ¿quiénes estaban ayunando? Los discípulos de Juan. Ojo, deberían ser discípulos de Jesús, pero eran discípulos ¿de quién?
¿Y los discípulos de quién más? De los fariseos. Ayunaban. Y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Muy buena pregunta, ¿cierto? ¿Por qué los discípulos de Cristo no ayunaban? ¿Por qué? A ver, los pongo a pensar. Ahí está la respuesta. Ahí dice ahí, Jesús les respondió, versículo 19. ¿Acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo el esposo, no pueden ayunar. ¿Entiende lo que estamos hablando? Que una vez usted conoce a Cristo, ahora usted está en el esposo. Usted no necesita ayunar porque usted ya lo tiene todo. Usted tiene a Cristo, usted tiene ¿qué? Todo. No necesita ayunar. Ay, Señor, tú diste mi vida por mí, yo creo en ti, pero entonces voy a afligir mi carne. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Me estoy dando a entender? Ya no necesita usted afligir su carne. ¿Por qué? Porque usted ya tiene todo. La pregunta es, entonces, ¿por qué el pastor viene los sábados a ayunar? Para eso es que estamos en este momento. ¿Por qué nosotros necesitamos ayunar? ¿Por qué? Entonces dice ahí, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero, mire lo que dice, pero vendrán días cuando el esposo será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. ¿Entiende que ya han sacado a Jesús de las escuelas? ¿Entiende que ya sacaron a Jesús de las casas? ¿Entiende que las familias ahora quieren ellos con ellos, ellas con ellas y no va a haber descendencia? Está en contra de lo que Dios estableció en Génesis 1, hombre y mujer, y les dio un mandamiento y les dijo, multiplicaos y llenad la tierra. ¿Y el hombre está en contra? Cuando venga, leímos ahorita, paz y seguridad a las naciones. ¿Cuál es el eslogan de las Naciones Unidas? Hombre con hombre, mujer con mujer, no hay líos, libertad de género, usted llámese como quiera llamarse. ¿No es eso lo que estamos viendo en estos postreros días? Es decir, que el novio ha sido quitado. ¿Y sabe qué? Necesitamos meternos en ayuno y oración. No por usted, ni por mí, si usted ha creído, sino por todos aquellos que no creen. Lo voy a explicar de otra manera. Y ya lo vamos a ver aquí en el libro de Joel. Si las personas allá afuera no creen en el Señor Jesucristo, ¿quién de ellos va a ayunar? Ninguno. Nadie va a ayunar porque no creen. Entonces pregunto, ¿a quién irán si no hay quien les predique? ¿No dice eso el libro de Romanos? Cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian la paz. ¿Quiénes tienen que meterse en ayuno? Pues nosotros como iglesia, no por su vida, no por la mía, porque ya hemos creído, pero sí por ellos. ¿Ustedes se acuerdan? Siempre me olvida el nombre de él, el que se tragó la ballena, a Jonás. Jonás finalmente, después de regañadientes, fue y predicó a Nínive. Y dice que desde el rey hasta los animales ayunaron y se vistieron de cilicio. ¿Y sabe qué? Dios cambió la decisión que había tomado. ¿Por qué? Porque se volvieron a Dios de todo su corazón. Pregunto, ¿la Biblia menciona que Jonás ayunó? No. Ayunó desde el rey hasta el más chiquitín.
porque él estaba con el Señor. ¿Me hago entender? Y así nos pasa a nosotros. Ahora es diferente, porque ha cambiado de la ley a la gracia. Y si nosotros no hacemos la obra como iglesia, ¿sabe quién tiene que hacer la obra? La iglesia. ¿Ustedes creen que el Espíritu Santo le revela a una persona sin haber leído jamás la palabra? Pues no. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Juan capítulo 12. Es importante que usted entienda esto. Nosotros podemos ayunar, podemos clamar, pero ¿qué es lo que va a hacer el Señor? Va a poner gracia en nosotros para alistarnos. Nosotros tenemos que estar preparados para ir a predicar el Evangelio. A nosotros como iglesia se nos fue dada la tarea de hacer eso. Y dice Juan capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿quién nos va a guiar? Él nos guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. ¿Qué es lo que escucha el Espíritu Santo? Y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Hasta ahí uno dirá, el Espíritu Santo nos va a revelar todo. Pero ¿qué dice el siguiente versículo? Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Usted necesita leer la Biblia, conocer la Biblia. Y en el momento exacto que usted esté predicando, Él le va a recordar. Devolvámonos un poquito más para atrás. Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Pregunto, ¿necesitamos leer la palabra? Mire, con una vez que usted la lea bien leída y la entienda, en el momento preciso el Señor le va a revelar. Por eso nos manda, escuchen atentamente la voz del Espíritu. Estamos en el libro de Joel. ¿Qué versículo iba? 7. No, 8. Llora tú, como joven vestida de cilicio, por el marido de tu juventud. ¿Quién es el marido de tu juventud? El Señor que fue quitado. ¿Ya saben? Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Mire, lo que vamos leyendo, por favor, póngalo en el contexto de hoy en día. Y van a ver que todo esto que está describiendo el libro de Joel es para estos días. El campo está asolado, se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. Confundidos labradores, gemid viñeros por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. ¿De qué está hablando? De la mies del campo. Son todas estas naciones. ¿Se acuerdan cuando el Señor les dice, mire, los campos están lindos, levanten los ojos, miren, ya están listos? ¿Para qué? Para que nosotros como iglesia hagamos lo que como iglesia tenemos que hacer. Y perdóneme, familia, pero no lo estamos haciendo. ¿En qué versículo voy? 12. La vid está seca y pereció la higuera. ¿Sabe quién es la higuera? Israel. La higuera. Yo voy enseñándoles cositas. El Señor ve la higuera y dice, ay, abonémosla. Padre, la vamos a abonar 3 días. Y si da fruto, pues bien. Y si no, pues cuando Él viene a comer de la higuera después, ve que no tiene fruto. ¿Y qué dice? Maldijo la higuera. ¿Y la higuera quién? Se secó. ¿La higuera es quién? Israel. Y dejó de ser nación en el año 70. Y en 1947, mayo 14 o marzo 14, volvió a renacer, reverdeció la higuera. Todo eso es parte de lo que está escrito en la palabra, amado. Y dice ahí, versículo 13, ceñidos
y lamentad, sacerdotes. Gemid, ministros del altar. Venid, dormid en silicio, ministros de mi Dios, porque quitada es la casa de vuestro Dios, la ofrenda y la libación. 14. Proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos de y todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. ¿Y sabe qué dice? Ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Tremendo. Yo quisiera leer todo el libro de Joel, pero no ve que el tiempo apremia. La predicación debería ser de 3 horas, ¿no? Pero no. Entonces, volvamos a lo que está diciendo ahí. ¿Qué es lo que está pidiendo el profeta? ¿Qué es lo que está diciendo el profeta? Volvamos a la casa del Señor. Proclamad ayuno. Congreguémonos a uno todos. ¿Y sabe por quién vamos a clamar? Por todas las naciones. No por usted ni por mí. Porque nosotros tenemos al esposo. Nosotros ya después de tener a Cristo no necesitamos. ¿Necesitamos de algo si tenemos a Cristo? Contésteme a alguien, por favor. ¿Necesitamos hacer algo? No. Mire, nos han enseñado en la iglesia, Dios pagó por mí, dio la vida de su hijo. Señor, ¿cuánto te falta para completar para el peso? Y nos has enseñado eso. Señor, como no eres suficiente, ¿qué tengo que hacer yo? Me estoy dando a entender. Él ya pagó por nuestros pecados. Si hubiera un peso de los 100 en usted, usted no puede presentarse hoy delante de la presencia del Padre, porque precisamente por eso murió, por nuestros pecados. Y lo vamos a leer ahorita cuando estemos tomando la Santa Cena. Fíjese, el ayuno en el Antiguo Testamento. ¿Qué hace David cuando mete las patas con esta mujer que la ve allá bañándose y la embarazó, mandó matar el esposo, a Urías Eteo? Finalmente ella da a luz ese bebé. Y el bebé cae enfermo. ¿Y qué hace el rey David? Dice la escritura que él ayunó y se vistió de cilicio y de ceniza. Señor, arréglame este lío en el cual yo me metí. ¿Qué pasó? Finalmente el niño, ¿qué? Murió. El rey Acaz, malvado rey, malvado, hacía todo lo que su mujer le decía y la mujer era terrible. Había mandado matar todos los profetas del Señor, solo quedaba Elías. Y el hombre cae en cuenta y dice que se mete en ayuno y oración. ¿Y sabe qué le dice el Señor al profeta? Leámoslo, para que veamos. El ayuno de Acab, hay un título ahí, y dice, eso está en Primera de Reyes 21-27. Cuando Acab escuchó estas palabras, se rasgó sus vestiduras y se vistió de luto y ayunó. Dormía vestido así y andaba deprimido. Entonces la palabra del Señor vino a Elías Tisbite y le dio este mensaje. ¿Has notado cómo Acab se ha humillado delante de mí? Por cuanto se ha humillado, no enviaré esta desgracia mientras él viva, sino que la enviaré a su familia delante del reinado de su hijo. No lo voy a castigar a él, pero sí voy a castigar toda su descendencia. ¿Y cuál era el castigo? Que todos iban a morir. ¿De qué le sirvió ayudar? ¿Y sabe por qué? Porque estaba ayunando por sus propios problemas coyunturales. Igual que el rey David, por sus propias cosas. Ay, Señor, miren lo que yo me metí, sácame de aquí, fuérzale el brazo. ¿Usted cree que Dios se va a dejar extorsionar por usted o por mí o por algún hombre? De ninguna manera. Y el pueblo de Israel
Por favor, lea el libro de Joel esta tarde en su casa cuando quiera. Está hablando del tiempo de la destrucción. Resulta que el rey Nabucodonosor había invadido y se había llevado todo el pueblo de Israel cautivo. Y estuvieron ¿cuántos años cautivos? 70 años cautivos. Y ellos en esa cautividad, dice la Escritura, que ellos oraban y ayunaban. Oraban y ayunaban. El día primero, el día segundo, el día séptimo, el día décimo. Todos los días ayunaban. ¿Para qué? Para que el Señor les resolviera la situación. Pero Dios había mandado eso. ¿Por qué? Porque ellos se habían ido tras otros ¿qué? Dioses. Bueno, yo ya les resumí la deportación a Babilonia, 70 años. Joel capítulo 2. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y día de oscuridad, día de nube, día de sombra, como sobre los montes se extiende el alma, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él, no lo hubo jamás, ni después lo habrá en años, en muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras él abrazará llama, como el huerto del Edén será delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Versículo 11. Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí de todo vuestro corazón con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él? Esto es ofrenda de libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocar asamblea, reunir al pueblo, santificar la reunión, juntar los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Y entre en la entrada y en el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. Tremendo, tremendo. Quisiera leerlo todo. Hay otra parte, versículo 25. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, y mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros. Mire, esta parte ya no está hablando de la iglesia. Esta parte ya ahora está hablando del pueblo de Israel que se quedó para la gran tribulación. ¿Sí me estoy dando a entender? Por eso necesitamos entender muy bien cuál es el día grande y temible del Señor. Entonces, nosotros debemos entender que no ayunamos por mis problemas coyunturales, por lo que yo me he buscado, por mi situación actual económica, por mi situación inclusive de sus enfermedades. Les voy a decir por qué. Porque el Señor lo dice claramente: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas vendrán por. ¿De verdad usted se volvió al Señor de todo su corazón? Despreocúpese. Él hará. Es así de sencillo. Entréguele sus problemas al Señor. ¿Tiene una enfermedad? Señor, es tuya. Yo se sirvo. Haga lo que el Señor le manda.
Sírvame, entrégueme su vida, dé la vida por los demás y despreocúpese del resto de las cosas. ¿Y sabe qué? Él hará. El problema es que nosotros no estamos creyendo. Si el Señor lo dice, así es, así es. Esa es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es lo que se espera? ¿Qué es lo que se espera? ¿Qué es lo que no se ve? Su palabra. Dios dijo, hágase la luz. ¿Y qué fue? Entonces la fe es que lo que Dios dijo se cumple. Pare de contar. Y si Dios lo dijo, ¿yo por qué tengo que dudar? Entonces no ayunamos por mis problemas coyunturales. ¿Por qué ayunamos nosotros? Vamos. Hay mucho que decir, amados, pero yo sé que el tiempo está corriendo. Vamos, Zacarías. Yo espero y le pido al Señor que nosotros como iglesia entendamos. Ya usted ha sido salvo, ya usted tiene al novio, ya usted ha creído, ya usted tiene entrada delante del trono de la gracia como si nunca hubiese pecado. ¿Estamos claros hasta ahí? Mire lo que le dice el Señor a toda esta gente que estaba cautiva, que ayunaron durante 70 años. Zacarías capítulo 7, perdón. Zacarías capítulo 7. Hoy vamos a entender el verdadero ayuno del Señor. Dice, aconteció que en el año 4 del rey Darío, versículo 1, vino palabra de Jehová a Zacarías a los 4 días del mes 9, que es Kisliu, cuando el pueblo de Betel había enviado a Saracer con Regen Melech y sus hombres. Miren lo que dice aquí. ¿A qué? A implorar el favor del Señor. ¿Hasta ahí estamos bien? Bueno. Y hablar a los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová de los ejércitos y a los profetas diciendo, lloraremos el mes 5, haremos ¿qué? Abstinencia, como hemos hecho ya algunos años. Ellos venían ayunando. ¿Abstinencia qué es? Abstenerse de alimentos. Ayunar. 4. Ojo con esto. Vino pues a mí palabra de ¿quién? De Jehová de los ejércitos. Mire, cuando el Señor dice Jehová de los ejércitos, regaño. Vino a mí pues palabra de Jehová de los ejércitos. Me perdí. Diciendo, versículo 5. Mire lo que dice el Señor. Habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo, cuando ayunasteis y llorasteis en el 5 y en el 7 mes, estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? ¡Wow! Les dice, y cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros? ¡Y tremendo! Oiga, ustedes ayunan y comen y todo es para ustedes y por ustedes. Eso no es el verdadero ayuno. Ayunan para ustedes, no para mí. Versículo 9. Así habló Jehová de los ejércitos diciendo, juzgad conforme a la verdad y haced misericordia. ¿Cuál es el verdadero ayuno? Mire lo que dice aquí. Juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad. Cada cual con su hermano.
No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Versículo 11. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. ¿Entiende que hoy en día está pasando eso? Hermano, no ayune por sus problemas coyunturales. Si usted ha creído en el Señor, tenga confianza en Él. Nuestras obras son obras de inmundicia. No le interesan al Señor. Entréguele su corazón. Sencillo. Ahora, ¿por qué hay que ayunar? Por los que no creen, por los que no conocen. ¿Sabe por qué? Vuelvo y lo repito. Porque ellos no lo van a hacer. Capítulo 8, versículo 16. Para no demorarnos. El Señor aquí está enseñando lo que debemos hacer. Estas son las cosas que habéis de hacer. Primero, hablad verdad cada cual con su prójimo. Juzgad según la verdad y lo contundente a la paz en vuestras puertas. Ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo. No améis el juramento falso, porque todas estas cosas que aborrezco, dice Jehová. Vino a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto, el ayuno del séptimo, el ayuno del 10 se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría y en festivas solemnidades. Amad pues la verdad. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Aún vendrán pueblos, mire lo que está sucediendo. Otras naciones van a querer hacer ahora lo que el Señor está mandando a hacer. Y aún vendrán pueblos, fuertes naciones, a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar ¿qué? El favor de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. En aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío diciendo, iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. Mire, nosotros como naciones, como los renuevos, somos renuevos, dice la Escritura, que hemos sido plantados. Es que la vid fue cortada. ¿Quién era la vid? Israel. ¿Y esa vid fue qué? Cortada. Y el Señor dice en Romanos que Él tomó ramas que estaban caídas, secas, que no tenían vida, de olivos y de otros árboles, y las cogió y las injertó. Nosotros somos esos injertos. Y nosotros, habiendo creído en el Señor, teniendo vida en nuestro espíritu, siendo morada del Espíritu Santo, tenemos el privilegio de arrodillarnos y clamar por esas naciones que no han creído. ¿Cuál es el verdadero ayuno? Lo voy a leer rápido, ustedes ya lo conocen, Isaías 58. Ahora Isaías 58 va a tener todo el sentido del mundo. El verdadero ayuno. Isaías 58. Lo voy a leer rápido. El verdadero ayuno. Amado, lo invito a que venga a este lugar y nos postremos en tierra y clamemos por todas estas naciones, no por usted. Sus problemas ya Dios verá. Pero sí por estas naciones que se están perdiendo. Dice, clamad a voz de cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta. Anuncia a mi pueblo su rebelión. Tenemos que hablar. Y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia,
y que no hubiese dejado la ley de su Dios, me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Porque dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno, mire lo que hace el hombre, buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y que haga cama de silicio y ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados, que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? ¿Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Mira, hermano, si nosotros entendemos eso, que necesitamos actuar como Cristo actuó, porque el Señor cuando se presenta dice, el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido y me ha enviado a desatar las ligaduras, y describe todo esto que estamos leyendo. A eso vino el Señor. Necesitamos hacer conforme a Él. ¿Qué dice el versículo 8? Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y Él te oirá. ¿Entiende eso, amado? Que usted va a clamar y el Señor le va a responder. Clamarás y Él dirá, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. El Señor, esto es lo que más me fascina, el Señor te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y siga leyendo. ¿De qué me vale a mí venir a aguantar hambre si yo sigo siendo un malvado? ¿Entiende? ¿De qué me vale venir a postrarme toda una mañana y sigo matoneando a las personas? Hermano, ya no necesitamos, si usted ha nacido de nuevo, si usted es nueva criatura en Cristo, si usted ya lo tiene todo, si usted ya es del esposo, no necesita ayunar por sus problemas. Reunámonos todos como iglesia, pero clamemos por todas aquellas naciones, todos aquellos que están perdidos. Es necesario, porque el tiempo se ha acercado. Dice la Escritura, cuando digan paz y seguridad a las naciones, vendrá el fin. Es decir, que el Señor no tarda su venida. Póngase de pie, vamos a ver.